Pues seguimos hablando sobre cómo llevar a cabo nuestro propósito como iglesia aquí en Estepa, ¿vale? Venimos hablando de esto pues las últimas semanas y yo quisiera pues no sé, yo no sé si tú te preguntas, bueno, y el pastor, ¿por qué habla tanto de cumplir el propósito o la misión? Cuando a veces, pues uno mismo tiene necesidades personales, ¿no? Yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa que muchas veces pues yo tengo mis propias necesidades. Y yo reflexionaba y hablaba con Diana de esto también y a veces ahí pues tenemos nuestras conversaciones, nuestras discusiones, pero nuestras conversaciones. Y es que, mira, yo reconozco que yo mismo he hecho esto y es que muchas veces la iglesia se enfoca mucho en la persona, es decir, en el bienestar de la persona, en que Dios me sane, en que Dios me haga libre, en que Dios me cuide, en que Dios me restaure, en compartir palabras que nos motiven a nivel personal, y no digo que eso está mal, porque ciertamente la palabra de Dios nos motiva, ¿no? Nos anima, nos edifica, pero lo que pasa es que en ocasiones nos vamos a un extremo que no creo que es saludable. Y no estoy diciendo que eso está pasando aquí, ¿vale? Sino esa es mi reflexión acerca de la palabra de Dios, que muchas veces, bueno, y sí creo que ha sido como una tendencia en España, por estadísticas que hay, ¿no? Que hermanos han realizado, de centrarnos mucho en nosotros como iglesia, nuestras necesidades, e incluso hasta la formación personal, pero desenfocarnos de la misión de Dios. O sea, invertir mucho en nosotros y poco en a lo que Dios nos está llamando, ¿vale? Repito, no estoy diciendo que te digo esto porque esto está pasando aquí, pero es mi reflexión, ¿vale? Y, hombre, ciertamente Dios se preocupa por tu vida, por la mía, se preocupa por tu familia, por la mía. O sea, no es que a Dios no le importa, no es que Dios te llama y dice, y no me importa tu vida, pero yo lo que quiero es que cumplas mi tarea. No, Dios no actúa de esta manera. Dios hace un trabajo integral en nuestras vidas, ¿vale? Pero venía hablando con Diana y yo pensaba en los discípulos de Jesús. La verdad que los discípulos de Jesús, si tú piensas en cada uno de ellos, pues cada uno tenía una historia, tenía una trayectoria, ¿vale? Si tú piensas en cada uno de ellos, ¿tú crees que los discípulos de Jesús, cuando Jesús los llamó, estaban completamente sanos, estaban ya hechos ahí un pincel? Esos eran lo máximo, estaban preparados para predicar el Evangelio. ¿Tú crees eso? Hombre, cuando lees los Evangelios te das cuenta que no. ¿Tú crees que ellos se unieron a Jesús porque tenían afinidad entre ellos, porque se llevaban muy bien entre ellos? ¿Crees que era por eso que estaban formando parte de ese grupo de discípulos? No, porque mira, el uno era celote, ¿no? Que usaba la violencia para establecer el reino de Dios. El otro cobrador de impuestos, el otro pescador, el otro ladrón, ¿no? El otro... No tenían nada que ver el uno con el otro y cada uno tenía sus historias. Pero lo que sí les unía era la persona que les había llamado, que era Jesús. Aunque entre ellos, ¿ves? Ya se está animando Luciana, ¿verdad? Te estás animando. Venga, pues entre ellos había diferencias que se ven claramente cuando leemos los evangelios, sus disputas, sus desacuerdos, pero sin embargo, ¿qué tenían en común? La persona que les había llamado, que era Jesús, todos estaban siguiendo a Jesús y bueno, y luego se iban limando sus asperezas, ¿vale? Y tenían en común la tarea que Jesús les había encargado, de ir a predicar el evangelio. Al principio Jesús les envía muy pronto, cuando envía a los 12, luego envía a los 70 y luego también les da la gran comisión. Ya cuando Jesús se les aparece resucitado, les encarga de hacer discípulos a todas las naciones. Pero lo que quiero decirte con esto es que lo que yo estoy convencido que sin asumir responsabilidades y sin estar comprometidos con la tarea que Dios nos da, es imposible que tú y yo crezcamos, nos desarrollemos o maduremos, ¿vale? Entonces, ¿son como dos líneas paralelas? Sí, mira, tú tienes problemas,
Yo también, ¿vale? Problemas emocionales, hay situaciones en tu vida que no sabes cómo enfrentar. Bueno, pues hablas conmigo, hablas con cualquier hermano que tienes cerca. Oye, hermano, necesito oración en esto porque la verdad que no puedo con este tema en mi vida, ¿no? Y para eso está el cuerpo de Cristo. Pero luego cuando nos reunimos aquí como iglesia, si solamente yo hablase de que Dios te ama, de que Dios te cuida, entonces nunca salimos de ahí. ¿En qué momento nos enfocamos como iglesia en la tarea, en la misión? ¿Vale? Entonces, esto te lo doy como intro, como enfoque de por qué estamos hablando ahora mismo de la tarea, de la misión. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando como iglesia de Estepa a ir un paso más allá, ¿vale? A crecer. Ok, pues mira, ¿cómo podemos cumplir la misión de hacer discípulos si no entendemos a quién queremos discipular? ¿Tú crees que tú puedes discipular? Pues no sé, venga, un chino, no hay ningún chino aquí, ¿no? ¿Alguien de origen chino? No, ¿verdad? ¿Tú crees que tú puedes discipular a un chino sin saber nada de la cultura china? ¿Sí o no? ¿Te va a entender? ¿No? Como que tú necesitas conectar con la persona, ¿vale? Pues venga, vamos a llevarlo aquí al terreno, a donde estamos, a Estepa. Oye, tenemos la tarea de ser discípulos. Conocemos al estepeño, sabemos cómo llegar a ellos, sabemos cómo interactuar, sabemos cómo conectar, sabemos cómo empatizar, cómo hablar con relevancia, con importancia el mensaje del Evangelio. Pues mira, te comparto, te voy a hacer un breve resumen. Un hermano, pues que ya el hombre es más mayor, me pasó a mí un informe de una campaña evangelística que se hizo aquí en Estepa hace 30 años, en el 2005, ¿vale? Y este informe, de manera muy resumida, su informe es de casi 30 páginas, súper detallado, ¿vale? De manera muy resumida. Hace aproximadamente 30 años se llevó a cabo una campaña evangelística aquí en Estepa. La iniciativa contó con la colaboración de varios ministerios, entre ellos pues un ministerio de Noruega que se llama The River, el Centro de Estudios de la Reforma, ¿vale? Un centro de estudios teológicos, una misión llamada TIN y un ministerio llamado ISF, ¿vale? O sea, varios ministerios se ponen de acuerdo para venir a Estepa a hacer una campaña evangelística, porque no había una iglesia en sí consolidada o establecida, había grupos que estaban viniendo pues a hacer labor evangelística, a intentar compartir el evangelio. Durante la campaña se distribuyeron miles de folletos que ofrecían, o sea, folletos, ¿no? Tratados, papelitos, que ofrecían curso bíblico gratuito por correspondencia. También, junto con esos folletos, se ofrecían libros de orientación con respecto al Evangelio, revistas de expositores, de una exposición de escritores andaluces olvidados, y estas actividades fueron anunciadas a través de la cadena SER, cadena de radio, no sé si la conocéis, o sea, fueron anunciadas por radio y también a través del periódico La Voz de Estepa. Todas esas actividades, ¿vale? Y lo que se iba a hacer. La campaña dice que coincidió con la campaña del mantecado, es decir, más o menos por estas fechas, lo que redujo la presencia de personas en las calles. O sea, ¿por qué? Porque en ese tiempo pues la mayoría estaba trabajando. En los mantecados había poca gente en las calles. Entonces, es verdad que fue difícil encontrar gente por la calle a la cual pues repartir esos tratados, esos folletos, pero dice que la estrategia que siguieron pues es ir casa por casa, ir directamente a los domicilios y repartir esos tratados. Como resultado, se establecieron una docena, 12 contactos con personas interesadas en el Evangelio y quedó el seguimiento de esas personas pues a cargo de uno de los ministerios, ¿vale? También se organizó pues algo en colaboración con el Museo Arqueológico de Estepa para dar unas charlas y pues dice también que intentaron ser flexibles, no limitarse al programa que tenían, sino estar abiertos a que, oye, si Dios se movía de otra manera, pues ser flexible. Y mira qué interesante, dice, se observó que los eventos masivos, es decir, una reunión donde tú estás llamando a mucha gente a que asista, no resultaban efectivos en contextos rurales como Estepa,
por lo que se valoró el enfoque en grupos pequeños y encuentros personales. También se destacó la importancia de adaptar los formatos evangelísticos a la idiosincrasia, es decir, a las características propias, ahí dice la idiosincrasia española. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos que vinieron a predicar el evangelio pues eran extranjeros, de Noruega, quizá otros internacionales, otros eran españoles, pero se dieron cuenta de lo importante que era el poder adaptar el mensaje, oye, al estepeño, ¿vale? Para llegar a ellos. Y que también que los eventos donde se le pide a la gente que asista como que no funcionan mucho, ¿vale? Su conclusión, pues que la asistencia a lo que organizaron fue baja, ¿vale? O sea, no asistió mucha gente a los eventos que organizaron, pero que los contactos que establecieron sí fueron valiosos. Y se reconoció que la gente no acude masivamente a eventos religiosos. La gente en Estepa, hace 30 años, no asiste masivamente, como decir, vamos a hacer el gran evento, venga que viene. Nada, no vienen. Vamos a proyectar no sé qué película para que... no vienen. No vienen, ¿vale? No tienen costumbre de venir por diferentes motivos. Pero sí responde, la gente sí responde a relaciones reales. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que la Iglesia debía enfocarse, esto es de hace 30 años, ¿vale?, en grupos pequeños, en relaciones profundas y en una presencia constante, ¿vale? O sea, lo que daba a entender es que lo importante para poder predicar el Evangelio y establecer iglesias aquí en Estepa era relaciones cercanas. Eventos donde no tienes contacto real con las personas no funciona. Es más, la gente tiene recelo, reservas, no quiere ir, no quiere asistir. Pero lo que sí funciona es que tú seas amigo de la gente, que tú te dejas conocer, eso sí funciona. Y habla también de la perseverancia en el tiempo, presencia en el tiempo, porque lo que tampoco funciona es decir, ahora mismo vamos a venir aquí un grupo muy grande de cristianos y vamos a organizar esto, tal, y lo vamos a hacer durante 2 meses, y después de esos 2 meses, nada. Pues la gente se desencanta, se olvida, pero lo que sí funciona es perseverancia, lo que funciona es persistencia, presencia constante y relaciones genuinas, que no difiere mucho de lo que venimos hablando y de lo que sabemos que funciona, ¿vale? Entonces, a veces, ¿a quién no le gusta estar en una reunión donde está lleno de gente? ¿A quién no le gusta? Nadie, a todo el mundo le gusta pues que acuda un montón de gente, pero por diferentes motivos, a veces laborales, pues a veces, pues no lo sé, por diferentes circunstancias, pues no sucede así, pero sí funciona. Perseverancia, oración, testimonio, eso sí funciona, ¿vale? Entonces, estos hermanos, ¿por qué te comparto esto? Bueno, pues porque es un hecho verídico, que lo tengo ahí, y si alguien quiere que yo le pase ese informe, se lo puedo pasar, ¿vale? Pero estos hermanos lo que hicieron es un análisis de Estepa, o sea, observaron, miraron, desarrollaron una estrategia y después llegaron a unas conclusiones, ¿vale? O sea, luego, aunque hicieron su programa, llegaron a una conclusión y dijeron, oye, pues nos hemos dado cuenta que esto no funcionó. Aunque hicimos promoción en la radio, hicimos promoción a través del periódico local, invitamos a mucha gente, hablamos con las autoridades, pero a la hora de la verdad acudió muy poca gente. Pero sí funcionaron las relaciones, ¿vale? Entonces, llegaron a conclusiones y por eso quiero compartir contigo Hechos capítulo 17. Yo no sé, ¿cuántos habéis podido leer Hechos capítulo 17? ¿Sí? No todos, ¿no? Venga, pues ahora vamos a leer un versículo cada uno de manera rápida. Porque Pablo, tenemos aquí el ejemplo, Pablo en Atenas nos da un modelo donde él observa qué es lo que está pasando en esta ciudad. Vamos a buscar todo, Hechos capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 16 al 32. El que ya se lo ha leído, mejor que mejor, porque lo va a tener fresco en su mente, y el que no, pues puede prestar atención ahora. Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 32.
Pablo observa lo que pasa en esta ciudad, una ciudad donde no se había predicado el Evangelio, busca los puntos de conexión con las personas y luego proclama el Evangelio. Entonces voy a empezar leyendo yo el 16 y luego, si os parece, pues fila por fila vamos leyendo un versículo cada uno, ¿vale? Versículo 16 de Hechos 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. 18. Y algunos de los cuerpos estaba por él, uno decía, ¿qué decir este palabra? Y otro, parece que es predicador, porque él predicaba el evangelio de Jesús. Y tomando el extranjero diciendo, podemos saber que pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere. que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo le pide a los hombres de Atenas, creo que ustedes son religiosos en todo sentido. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido, que vosotros adoráis, pues sin conocerle, he aquí yo os anuncio. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que de una sangre ha hecho toda la imagen de los hombres, para que habiten sobre toda la sangre de la tierra, y le ha dado el orden del tiempo y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con su justicia, porque el varón al cielo designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 32. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otro decía, ya que vemos acerca de esto otra vez. Ok, hasta ahí, ¿vale? Entonces, un punto muy importante es que Pablo, cuando llega a Atenas, pues él empieza a observar. Os pregunto, ¿qué cosa característica llegas a una ciudad nueva, una ciudad que no conoces y estás un poquito analizando? ¿Qué vio Pablo ahí? ¿Qué observó de los atenienses? Dice ahí que él en su espíritu se enardecía, ¿vale? O sea, que estaba ahí como, ¿no?, medio molesto, preocupado. ¿Por qué? ¿Qué veía? ¿Qué veía en esa ciudad? Idolatraban dioses. Que había mucha idolatría. ¿Eso de qué nos habla? ¿De qué nos habla?
¿De que la gente de ahí era atea o que era politeísta, muchos dioses, pero en cierta manera religiosa? O sea, buscaban alguien o algo a lo que adorar. Vale, ¿qué más? No conocían al Dios verdadero, incluso tenían ahí una estatua, ¿no?, al Dios no conocido, por si acaso hay otro Dios que nosotros no conocemos y no le estamos adorando. ¿Qué más? Que les gustaba conversar, discutir, bueno, como escuchar como nuevas ideas, a ver si surgía alguna. Interesante. ¿Por qué? Porque quizá hay lugares donde hay idolatría, se adora a uno o a varios dioses, pero se está cerrado a escuchar ningún otro mensaje. En el caso de los atenienses parece que a ellos sí que les gustaba como que les regalen el oído, escuchar nuevas teorías, ¿no? Eso es significativo. Venga, algo más. ¿Algo más? ¿Sí? Hasta ahí. Eso podemos ver qué es lo que observó Pablo. Que era un pueblo bastante idólatra, bastante creyente, vamos a decir, en lo que sea, que no conocían al Dios verdadero. Bueno, había un poco de confusión porque la verdad que adoraban cualquier cosa. Y que bueno, que eran personas a las que les gustaba escuchar, ¿no? Que les gustaba escuchar nuevas ideas. Hombre, eran bastante filósofos, ¿no? Porque, ¿no?, ahí plantear teorías y reflexionar, que eso también, pues, es un punto. Mira, lo primero que tenemos que ver aquí es la importancia de establecer puntos de contacto. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo, cuando les habla, les dice, y he visto, bueno, en primer lugar, que sois bastante religiosos, como algo, ¿no?, para conectar con ellos, y además que he visto que tenéis ahí el Dios no conocido, ¿no? Pablo lo que está haciendo es establecer puntos de contacto, y es que para llegar a las personas necesitamos construir puentes de conversaciones, de diálogos, puentes de relaciones. ¿Cuál sería un error que en ocasiones podemos cometer? Que en lugar de buscar puentes, lo que buscamos es cortar puentes. Si Pablo llega allí a esta ciudad donde son muy idólatras y lo primero que hace es criticar su idolatría, ¿tú crees que se establece un puente o se corta? Se corta, ¿no? Porque ¿este quién es? ¿A qué viene a criticarnos a nosotros si ni le conocemos? ¿Tú crees que a veces podemos nosotros cometer ese error con personas a las que supuestamente queremos llegar? A veces sí. Si lo primero que vamos a hacer es decirle a una persona lo que está mal en su vida, sin haber hecho una relación o una conexión, pues va a ser un poco difícil llegar a ellos, ¿vale? En primer lugar, eso, establecer puentes. Y cuando hablamos de establecer relaciones, si yo soy una persona creyente y quiero conectar con una persona no creyente, hombre, tengo que considerar una cosa. En primer lugar, que yo esté bien afirmado en la palabra de Dios, ¿vale? Porque a veces, con el pretexto, no, es que yo me relaciono con otras personas para llevarle a Cristo, pero si tú mismo no tienes claro dónde estás, ¿qué es lo que puede pasar? Que acabes confundido. Que acabes siendo un mal ejemplo, que acabes siendo arrastrado por otras cosas que las personas están haciendo y que al final pues no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces es muy importante, aunque hablamos de siempre vamos a hablar de establecer relaciones con personas que no son creyentes, que no conocen a Dios. Oye, eso es súper importante, pero considera una cosa, oye, estate tú firme en el Señor y firme en el Evangelio. Y según a qué contexto vas, más todavía. Porque conozco testimonios, que me lo han contado personas que conozco, de misioneros que han ido a países, sean musulmanes, budistas, que al final han acabado renunciando al cristianismo para hacerse, convertirse al Islam. ¿Por qué? Porque al final ellos no tenían claro lo que creían y le han convencido los otros. Oye, ¿vale? Eso sería un caso extremo.
Pero es importante que tú y yo estemos enraizados y firmes en la palabra de Dios. Y por el otro lado, debemos encontrar aquellos aspectos de la cultura a la que nos dirigimos que puedan ser rescatables y con los que nosotros podamos conectar. Y vete pensando en Estepa, con qué tú puedes conectar, con qué puedes enganchar con las personas estepeñas para iniciar conversaciones, para poder hablar. Mira, quizá muchos lo pasamos por alto, pero Pablo usó, aparte de resaltar la religiosidad o la devoción de los atenienses, Pablo se refirió en la conversación con los atenienses a poetas griegos conocidos que eran anteriores a sus días. Durante su discurso en el Areópago usó palabras como los propios poetas de los atenienses, ¿no?, que lo estaba leyendo Mairo, porque vuestros propios poetas, es decir, Pablo conocía la poesía contemporánea de los griegos y de los atenienses. ¿Eran cristianos esos poetas? No. Pablo lo conocía y lo usó como un gancho para llegar a ellos. También cuando dice eso, en él vivimos y nos movemos y somos, Hechos capítulo 17, versículo 28. Nosotros podemos decir, uy, eso que lo ha dicho el Señor, lo ha dicho el Espíritu Santo. Pablo está usando esa expresión que es de Epiménides de Nosos, de Creta, filósofo y poeta del siglo VI a.C. Pablo está usando en su discurso frases muy conocidas para los atenienses. Es como si tú y yo usamos un chascarrillo, usamos un refrán. Claro, y ya sabéis, como dice el refrán, pum, 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 ¿no? Y eso no está en la Biblia. Sí, pero estoy conectando, estoy enganchando con algo que me puede servir para llevar el Evangelio. ¿Me entiendes? Pues Pablo usó esa expresión, usó también lo de linaje suyo somos, que son palabras de otro, de Arato de Cilicia, registradas en una de sus obras. En otra de las cartas de Pablo, él usa frases como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso está en Primera de Corintios. Y es un dicho que llegó a convertirse en refrán popular y es de un poeta ateniense, Menandro, del 343 a.C. También cuando él dice en la carta a Tito, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. No es que Pablo se ha arrancado en ira contra los cretenses, sino que está citando a Epímenes de Creta, que es uno de sus profetas, de sus ciudadanos, que habla así de los propios cretenses. Es decir, los cretenses tenéis fama de, porque vuestro propio poeta lo ha dicho, que así sois. Entonces, como decir, mira, que los estepeños tenéis fama de, ¿no? Bueno, le va a decir, tenéis mala fama. Pero, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, aparte de poder conectar con las personas, evidentemente Pablo, cuando empieza a hablar, su mensaje está centrado en Dios. O sea, su predicación no está centrada en el hombre, es un poco lo que decía al principio. Mira, está muy bien, cuando una persona se acerca a Jesús, todos nos acercamos por necesidad. Yo por adicción, el otro por heridas emocionales, el otro por dificultad económica, todos nos acercamos por enfermedad a Jesús, pero una vez que conocemos a Jesús, ¿verdad? El mensaje no puede estar siempre centrado en nosotros, el mensaje está centrado en Dios, ¿vale? Y Pablo, en su mensaje a los atenienses, después de conectar con ellos, les dice cosas como Dios es el creador de todo. Dios es el que sostiene todo. Dios es el que decide sobre la historia de todas las naciones. Dios es el creador también de los seres humanos. Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí, ¿vale? Dios es el juez de todos. Pablo, cuando conecta con los atenienses, en esa predicación o en esa conversación, pone a Dios en el centro del mensaje. Tú y yo conectamos, hacemos relaciones, pero llega un momento, a lo mejor no es el primer día, pero que en mi conversación, en mi relación contigo,
yo pongo siempre a Dios en el centro. O sea, yo te puedo hablar, mira, pues lo que Dios ha hecho en mi vida, Dios en el centro. Y, por supuesto, otra cosa que hizo Pablo es un llamamiento a la conversión. Pablo declara que aunque los atenienses eran ignorantes por mucho tiempo, pero oye, que por mucho tiempo se os ha pasado un poco la mano por la ignorancia, pero oye, que hay juicio, que sois responsables, ¿vale? Que hay culpabilidad en el hombre, que hay culpabilidad por el pecado, que no es que como yo no lo sabía, no, Pablo apunta ahí. Y es que los seres humanos no podemos alegar que, bueno, por ignorancia, porque Dios siempre nos ha dado testimonio a través de la creación, a través de la conciencia, a través de personas que nos han hablado, ¿verdad? Y entonces no podemos poner excusa. Lo que quiero plantearte con esto es lo que Pablo hizo en Atenas, ¿vale? Como un modelo a seguir. ¿De qué? De que es verdad que yo no puedo llegar aquí, ¿no? Y empezar pues a diestro y a siniestro. Pues no, es que yo estoy predicando la palabra, es que estoy hablando la verdad. Sí, pero ¿cómo estás conectando con las personas? ¿Vale? O sea, yo necesito empatizar, conectar con las personas para que luego puedan escuchar el mensaje que quiero compartirles. Eso es tremendamente importante. Si yo no conozco a las personas a las que voy a compartir el mensaje, me va a ser difícil llegar a ellos. ¿Sabes por qué? Es que la palabra de Dios no tiene poder. Claro que la palabra de Dios tiene poder, pero es que si de entrada me rechazan a mí como mensajero, no les está llegando el mensaje. ¿Entendemos esto? Por eso es importante hacernos ¿A quién nos hacemos? Nosotros a los estepeños. O a la persona que tú tengas al lado, ¿vale? Yo digo estepeño porque estamos aquí en Estepa, pero del rubio, de lo que sea. Hacerte a las personas. Hacerte a las personas no es practicar los mismos pecados que practican ellos, no estamos hablando de eso, sino, oye, hacernos a. Jesús es nuestro máximo modelo de contextualización, porque en Filipenses 2, del 5 al 7, no lo voy a leer, pero dice que Jesús se despojó a sí mismo y siendo Dios, se hizo en forma de hombre, ¿no? O sea, que se adaptó a ti y a mí, se encarnó, Dios bajando y poniéndose a un nivel donde podamos conectar con Él, donde podamos entenderlo, donde viendo a Jesús. Y no solamente te digo que Dios se hizo hombre, es que, a ver, Jesús vino, ¿a dónde vino? Terrenalmente, ¿a dónde vino? ¿A qué región? ¿A qué pueblo? A Israel, al pueblo judío. Jesús vino como judío, conocía y respetaba la ley judía. Jesús dialogó con las personas en su propio marco cultural. Él comía con pecadores, hablaba con samaritanos, tocaba a los leprosos. Él se adaptó, pero bueno, sin comprometer la verdad, por supuesto que no. No diluyó el mensaje, no cambió, ¿verdad?, los principios de la palabra de Dios, pero se adaptó. Pues tú imagínate que Jesús hubiera venido a los judíos, no sé, vestido como en la actualidad. ¿Lo hubieran recibido? No. Imagínate, haz este trabajo de reflexión si Jesús, la época en la que Jesús hubiera venido, fuese ahora aquí en Estepa, ¿cómo vestiría Jesús? ¿Cómo? Ahí se coló una expresión. ¿Cómo es? Solamente la tenemos. ¿Cómo es? Repercho. Jesús vendría repercho. ¿Cómo vestiría Jesús? O sea, para tener el mismo efecto que tuvo entre los judíos, ¿cómo vestiría Jesús aquí en Estepa? ¿Cómo hablaría? ¿Cambiaría la A por la E al final? ¿Jesús? ¿No? Diría las tareas en lugar de las tareas. ¿Cómo se relacionaría? ¿Cómo conviviría con los vecinos de Estepa Jesús? ¿Te has parado a pensar? Hoy estamos ahí con las expresiones colombianas.
Muy bien, esa sí, esa es buena. No sería carpintero. Estaría con... Estaría ahí amasando mantecado, ¿verdad? O en la línea de producción. O estaría variando olivo, quizá, en el tiempo de las aceitunas. ¿No? Piénsalo. O estaría trabajando, o estaría trabajando en alguno de los restaurantes. Un estepeño más. Muy bien. Es así, ¿no? No, que no daría pescado y no daría No hubiese multiplicado el pescado sino el jamón. El jamón hubiera multiplicado, o los mantecados, vete tú a saber, ¿no? Pero Jesús se hubiera adaptado, amoldado a la cultura, no para practicar, pues, ¿no? Lo que la gente practica, pero sí para llegar de una manera entendible. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué lenguaje usaría? ¿Qué historias contaría? Porque Jesús, si hubiera venido a Estepa, no contaría historias. Las historias que Jesús contaba eran historias que podían entender la gente de su época. Historias que a veces incluso estaban relacionadas con típicas parábolas que ellos ya conocían. ¿Entiendes? Pues aquí yo no sé qué historias hubiera contado, pero seguramente hubiera contado historias, pues, ¿no? Cuando comenzaron los mantecaos, ¿no? Yo qué sé. Cuando cayó nieve por primera vez, no lo sé, ¿vale? Pero eso es muy importante, ¿vale? Y ahora, ok, vamos a hacer algo. Mira, vamos a ponernos por grupos y yo quisiera que pudiéramos identificar puentes y barreras. Puentes y barreras, ¿entendemos la diferencia? Puentes, cosas que nos pueden unir, nos pueden conectar con las personas de nuestro entorno. Barreras, ¿qué cosas nos suelen separar, nos suelen dividir? ¿Vale? Nos ponemos por grupitos, ahí donde estamos, y ahora luego lo vamos a poner en común. Grupitos de 3, 4, máximo 4, 3 o 4, venga. Ya lo sacaron de Chao. Mira, puentes son quizás valores, costumbres, expresiones, no sé, festividades que pueden ayudarnos a conectar con el Evangelio, con los estepeños, ¿vale? O sea, ¿qué de lo que vemos en Estepa, de la cultura, de las tradiciones, de la forma de ser de los estepeños, nos puede ayudar a conectar el Evangelio con esas personas? ¿Vale? Puentes y barreras, qué prejuicios, qué hábitos, qué creencias que tienen los estepeños nos pueden dificultar el llevarles el Evangelio. ¿Vale? Venga, podéis anotarlo en una persona lo anota en el teléfono y luego lo compartimos. Entonces, mirad, hemos hablado de barreras, aparte de la religiosidad, ¿no? Que a veces se puede ver como un puente, pero también como una barrera el cierre, ¿no? A no escuchar cosas nuevas y también a no recibir ideas que a ellos les resulta que vienen de fuera, ¿no? Que son o extranjeras o incluso que a lo mejor escuchan el evangelio evangélico, eso es de otro lado. Eso de aquí no tiene nada que ver porque nosotros somos católicos, ¿no? ¿Cuál es la manera de vencer esa barrera? ¿Cuál es la manera de lo que estamos hablando? La única manera. Nuestro testimonio, pero ¿qué más? Oración, paciencia, que lo ha dicho Mayro, pero relación personal. Mira, si las personas tienen prejuicios o ideas preconcebidas acerca de ti porque eres extranjero o porque piensas que vienes a implantar una religión extraña, diferente a la suya, ¿cuál es la manera para que no piensen así? Adaptarnos no en el sentido de adaptarnos y ya está, sino darte a conocer y que se den cuenta de que tú no eres una amenaza. De que tú lo que quieres es bien para esa persona, ¿vale? Y entonces,
para poder llegar a tener una conversación espiritual, hombre, yo te digo, yo como español y experimentando ahora en el contexto español, porque bueno, yo me convertí y estuve ahí tal, y me he ido para Ecuador, ¿no? Y realmente para mí es una experiencia nueva el estar aquí. Toma bastante tiempo el que un español, no sé, abra su corazón, pueda estar abierto a hablar, ya no te digo ni de religión, sino de sí mismo, de cosas profundas. Toma tiempo. O sea, llegar a esa intimidad y a ese quitar de prejuicios, ¿por qué? Porque tú no te muestras vulnerable, tú no hablas de tus debilidades ni de tus problemas con cualquier persona. Y os habéis dado cuenta que aquí, en España, en Estepa, la gente es muy sociable. Tapa, bar y eso, pero ¿quién te abre su corazón? Y hay también varios tipos de personas. Hay personas que van a misa, creen en Dios, pero hay personas que no creen y es más difícil llegar a ese tipo de personas. Por ejemplo, yo conozco una persona que yo le digo Dios te bendiga y me insulta a Dios. A mí me da mucho temor en realidad o miedo hablar de esa persona. Pero no porque vaya a discutir con esa persona, sino porque en realidad insulta de una manera muy fuerte. Y es como, ¿cómo está bien? Gracias a Dios. Hombre, pues eso la verdad que habla de que la persona está herida con Dios, de que está culpando a Dios de algo que ha pasado en su vida. A lo mejor es preguntar, ¿puedo contar qué te ha hecho Dios? Bueno, a lo mejor no preguntas directamente eso, pero lo que está claro es que esa persona está sufriendo por algo. Ese tipo de reacción habla de un corazón muy dolido. Ok, pues mira, ahí en los mismos grupos que estamos, para terminar, ¿vale? ¿Qué os parece? Con todo esto que hemos hablado, nosotros tenemos una tarea, ¿vale? Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una tarea. Dios nos está pidiendo que cumplamos esta tarea en el lugar donde estamos, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Y sabemos que hay puentes y hay barreras. Y esas barreras no es que son insuperables. Se pueden superar con la ayuda de Dios, con oración, con perseverancia, con presencia, con amistad, con relación. Se pueden superar. Oye, vamos a orar de que Dios nos ayude realmente a poder estar ahí, ¿vale? Porque al final esa es nuestra tarea. ¿Es mi tarea convencer a la gente? No, yo no puedo convencer a nadie, pero sí hacer todo lo posible. Amén. Entonces, ¿qué os parece si ahí nos juntamos en grupitos y terminamos orando? ¿Vale? Orando de que Dios nos ayude por esos obstáculos o esas barreras concretas.